¿Qué tal? Buenos días, una vez más. Genaro Aguirre Aguilar está con ustedes para presentarles un tutorial que tiene como intención orientar, acercarlos al ámbito de la investigación científica, particularmente en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Recuerda que, como hemos venido haciendo costumbre, esta es una aproximación. Por lo tanto, si tú eres un estudiante o un investigador en formación, considéralo así y a continuación consulta en la literatura especializada. Dicho esto, podemos dar inicio apuntando que en el campo de la investigación en ciencias sociales y humanidades tenemos distintas posibilidades para observar, para tratar, para abordar un objeto de estudio, en el entendido que precisamente este campo de conocimientos es particularmente complejo. No hay cómo tener a la mano información que permita particularmente saber, conocer para poder decidir cuáles son los mejores caminos y de qué nos vamos a equipar para recorrerlos en el campo de esto que se conoce como ciencias sociales y humanidades. A continuación, precisamente abordaremos algunas consideraciones que debes de tomar en cuenta en el entendido que cuando se planea y se piensa decidir sobre el método y sus metodologías, lo mejor que puede ocurrir es que tengas un conocimiento preliminar, un conocimiento previo que favorezca la toma de decisiones, decisiones que finalmente tendrán que ser fundamentadas, por lo que es particularmente recomendable que te acerques también a la literatura especializada. Al respecto de ello, no hay que olvidar que como parte de su quehacer investigativo ha correspondido a las comunidades epistémicas, a las comunidades de investigadores, tomar decisiones que finalmente se convierten en convenciones desde las cuales cuando uno está en el proceso de planear y diseñar una investigación es especialmente recomendable que se conozcan. Y al respecto de ello, por ejemplo, si nosotros hablamos de profundidades o alcances, de intenciones o propósitos, de enfoques o modelos como de diseños de investigación, hay que reconocer que el quehacer investigativo ha establecido una serie de criterios, de consideraciones que hay que procurar conocer para finalmente atender. En ese contexto, no olvidar que precisamente la investigación en ciencias sociales y las humanidades ha hecho un ejercicio de organización de toda aquella información que finalmente favorezca, facilite la comprensión de por dónde podemos llevar a cabo un trabajo investigativo en este campo de conocimiento. En ese sentido, es oportuno señalar que, por ejemplo, si nosotros atendemos a la profundidad, al tipo de investigación, podemos encontrar una clasificación al respecto, como por ejemplo, si hablamos de una investigación de carácter exploratoria, es para aquel tipo de estudios que particularmente suponen un primer acercamiento a un objeto o problema que no ha sido tan investigado, que en todo caso es emergente o novedoso. Por lo tanto, ese tipo de investigación sería de carácter exploratorio. Las descriptivas, aquí, como dice este inciso, se centra en el análisis descriptivo de los factores o variables que determinan un problema de investigación. Y por otra parte tenemos la explicativa, que como seguramente tú ya intuyes, supone un nivel de profundidad diferente, donde aquí podemos identificar, pero también demostrar las causas que finalmente definen un problema de investigación. En todo caso, también podemos hablar de algún fenómeno investigativo que nosotros intuimos que podemos diseñar su abordaje en el terreno de lo propiamente identificativo. Según sus propósitos, aquí también debemos de apuntar que en la investigación científica tenemos, como ha sido en la plantilla anterior, distintos caminos y estos caminos suponen maneras
distintas, diversas, para poder realizar un abordaje en el campo de la investigación. Al respecto de ello, hay la posibilidad de hablar de investigaciones puras, básicas, fundamentales o teóricas, como también se le conoce, donde particularmente se apoya en la necesidad o la intención de producir teoría, y para lo cual parte particularmente de un contexto de reconocimiento donde lo teórico es particularmente una intención y en todo caso significativo. Por lo tanto, se procura en este tipo de investigación alcanzar conocimientos que favorezcan el establecimiento de teorías generalistas o por lo menos algunas premisas conceptuales que abonen al entendimiento disciplinario y teórico de un problema o de un objeto de investigación. En el caso de las investigaciones conocidas como aplicada, que también algunos autores la refieren como activa o dinámica, dependen particularmente de lo que teóricamente ya se ha trabajado, para que a partir de allí se vaya construyendo un camino, un tipo de abordaje que favorezca la producción de información que finalmente permite particularmente entender a la realidad desde el punto de vista empírico y teórico, pero que no solamente se queda allí, sino que los resultados finalmente contribuyen a la mejora de esa realidad que hemos investigado. En todo caso, hay quienes dicen que a partir de aquí la investigación, el desarrollo y la innovación está finalmente siendo parte de esta intención de una investigación en su carácter de aplicada. Algo que también es importante señalar en el campo de la investigación en ciencias sociales y humanidades es que podemos, a partir de ciertos enfoques, de ciertas formas de abordar la realidad, también tomar decisiones que finalmente contribuyan a la realización de un trabajo de campo que, dependiendo del enfoque, será el tipo de diseño y por lo tanto el tipo de información que alcancemos. Por ejemplo, en el enfoque cualitativo tenemos un tipo de abordaje que permite el acceso rápido a situaciones y contextos sociales en su estado natural. Es importante aquí que por su naturaleza este tipo de enfoque no pretende centrar su mirada en la comprobación de algún problema que se determina por su condición de causa-efecto. Eso sería propio del cuantitativo, pero sí nos permite explicar a partir del manejo de información que incluso desde lo propiamente explicativo favorece finalmente la comprensión y la interpretación de los fenómenos. Su diseño suele ser flexible y al respecto del tipo de información que obtenemos favorecen la descripción y el manejo de testimonios y con ello contar con evidencia empírica que facilite precisamente la comprensión e interpretación de los fenómenos que regularmente se estudian desde este tipo de enfoque. Por otra parte, tenemos el enfoque cuantitativo que permite la explicación de fenómenos o problemas. Particularmente son abordajes que se interesan por encontrar, por reconocer las condiciones de correspondencia o correlación entre dos o más variables, donde particularmente el interés por estudiar las causas y los resultados de un problema son preferentemente este tipo de enfoques que se recomiendan. Aquí tendríamos que decir que su diseño es riguroso y sistemático y además produce resultados que regularmente pueden ser generalizables y con el manejo de un lenguaje preferentemente estadístico. Por sus modalidades de investigación, según su enfoque, entonces tenemos aquí en esta tabla que si hablamos de lo cuantitativo, serían explicativos, correlacionales, evaluativos, comparativos, en tanto que si son cualitativos pueden ser fenomenológicos, etnográficos, constructivistas, holísticos, hermenéuticos y centrados en el interaccionismo simbólico. Por lo tanto, en el campo de las ciencias sociales tienes dos caminos, de acuerdo a cómo
te planteas las preguntas y objetivos de investigación, puedes comenzar a encontrar desde estos dos elementos finalmente si será de corte cuantitativo o de corte cualitativo. Por el diseño de investigación tenemos aquí que pueden ser experimentales, cuasi experimentales o no experimentales, es decir, es otra forma de clasificar precisamente los diseños en una investigación. En el primero de los casos estamos haciendo referencia a un tipo de diseño metodológico que pretende controlar las variables, y si hablamos de variables estaríamos hablando de una investigación que por su enfoque sería particularmente de carácter cuantitativo, y aquí describimos qué modo o qué es lo que finalmente causa el comportamiento de ese fenómeno precisamente a partir de la correlación de dos variables, particularmente aunque pudieran llegar a ser más de dos variables. En el diseño cuasi experimental estamos hablando de un tipo de diseño donde solo se toma el control sobre una de las variables, por lo que este tipo de estudios no se eligen al azar, sino particularmente a partir de lo que previamente ya se sabe del problema, y particularmente eso orienta a este tipo de decisiones. Finalmente, en el caso de la no experimental, no se toma control sobre ninguna de las variables y el estudio se lleva a cabo, en un contexto natural. Aquí estaríamos hablando que por su enfoque o tipo de abordaje sería una investigación de carácter cualitativo. Finalmente, tendríamos que decir que en el campo de las ciencias sociales y humanas, no olvidar que los enfoques pueden tener afinidad dependiendo de los métodos empleados, es decir, de lo que teóricamente será finalmente la forma de orientar en el terreno de lo paradigmático como de lo metódico. Y reconocer también lo que ya se ha dicho, que por la complejidad de este campo de estudios, finalmente las comunidades científicas han tomado decisiones para organizar, para establecer formas de clasificar los distintos tipos de abordajes y las decisiones que finalmente se tomen al respecto. Es importante en ese contexto que no perdamos de vista que estas consideraciones teórico-metodológicas finalmente determinan la forma de abordar, y esta forma de abordar estará también ligada a ciertas decisiones que orientan la manera en que metodológica y técnicamente vamos a realizar el abordaje empírico, es decir, de qué nos vamos a valer para el levantamiento de datos que contribuya según el enfoque, según el tipo, arrojar información que favorezca a partir de ello responder a las preguntas y poder alcanzar los objetivos de investigación que nos hemos planteado. Y en todo caso, no perder de vista que corresponde al investigador tener los conocimientos teóricos, disciplinarios, pero también metodológicos para poder tomar las mejores decisiones y con ello alcanzar finalmente las metas que se ha planteado en su proyecto de investigación. Gracias y nos escuchamos en el siguiente tutorial. Recuerda, les ha hablado o te ha hablado Genaro Aguirre Aguilar, y esto ha sido apenas una aproximación. Hay que consultar en la literatura especializada para profundizar en algunos detalles o planteamientos que aquí se han hecho. Nos vemos en la siguiente.